Bueno, muy bien. Hoy quería compartir con ustedes un tema, sobre un tema, digamos, em, que venía a mi mente en relación a algo que es importante en lo que es el avance de la Iglesia de Cristo, pero que a veces lo pasamos por alto y que además tiene que ver con nuestra práctica cotidiana de la fe, ¿no? Me refiero a lo que es la misión, ¿no? Entonces, el tema está ligado a la importancia de la misión. Y uno dice, ¿de qué misión hablamos, no? Bueno, y esta misión justamente tiene que ver, por un lado, con la misión que el Señor Jesús nos instituyó, que tiene que ver con llevar por todo el mundo el Evangelio de Cristo y hacer discípulos en todas las naciones, ¿no? Y eso lleva luego a que cada una de las personas que vienen a Cristo puedan ser bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, integrados a la familia de la fe a través del bautismo, donde uno ingresa formalmente a la vivencia de la fe, testimonialmente hablando. Es decir, uno cuando se convierte a Cristo ingresa a la familia de la fe en Cristo. Eso lo tenemos claro, es decir, nacemos de nuevo cuando nos entregamos a Cristo, ahí pasamos a la órbita de la iglesia de Cristo, pero luego hay un momento que es el del paso del bautismo, en el cual nosotros estamos confesando públicamente que hemos dado ese paso antes, ¿verdad? Es decir, por eso el bautismo en agua es el símbolo de la fe que ya hemos eh, manifestado en el momento en que nos convertimos, ¿no? Lo que pasa es que la conversión nos transforma interiormente y es ahí cuando nacemos de nuevo a la vida en Cristo y empezamos a vivenciar a Cristo en nosotros. Pero después hay un momento en el cual nos bautizamos, ¿para qué? Para mostrar al mundo que hemos decidido tomar ese paso. Por eso es una decisión que cada uno debe tomar cuando entienda que es el momento adecuado, cuando entienda que realmente está en este camino, cuando ha decidido seguir a Cristo de una manera consciente y voluntaria y donde quiere dar este testimonio. Pero Jesús instituyó esto, él dijo en Mateo capítulo 28, al final dice, le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y hagan mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado, es decir, que podamos discipular en ese sentido a las personas, es decir, recibir las enseñanzas que Cristo le dejó a sus discípulos y a la vez nosotros enseñárselas a otros, y así ir creciendo hasta que nos toque partir de este mundo o hasta que Cristo vuelva. Y esto es algo que dice ahí el Señor Jesús que hay que ir a hacerlo por todo el mundo, ¿no? Haciendo discípulos en todo el mundo. Y justamente por eso esta misión muchas veces tiene un componente que es la misión que llevan adelante personas que concretamente han recibido el llamado de Dios de llevarlo muchas veces a otros lugares. Pueden ser lugares lejanos realmente en el mundo o pueden ser lugares quizás más cercanos, pero en algún momento siempre es la idea de la misión como el hecho de colocarse en la misión, ser misionero de Dios, digamos, para llevar este mensaje por todo lugar, ¿no? Y es interesante que entre el siglo XIX y el siglo XX es donde se dan la mayor cantidad de misiones en la historia del cristianismo. Bueno, ahora en el siglo XXI más todavía, ¿no? Pero desde el siglo XIX en adelante empieza un proceso misionero muy grande, que en general uno lo podría conectar incluso con los grandes avivamientos que han habido en distintas naciones, donde empieza a ver, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con lo que se llamó el Gran Despertar, ¿no? Que son como grandes momentos donde el Espíritu Santo toca a una nación de una manera muy fuerte, es decir, muchas personas, muchos creyentes son tocados por Dios, dándoles una pasión, un impulso por predicar el Evangelio, por hacer discípulos, por llevar esto, y tienen una comunión con Dios tan profunda y tan potente que eso luego hace que su efecto sea tan impactante que termina desembocando en transformación social, ¿no? Transformación social en la órbita de, por ejemplo, en todas las necesidades sociales que puede haber, desde lo económico a lo cultural, pasando por lo educativo, lo sanitario, lo tecnológico, es decir, un montón de cosas.
que hacen a esto, ¿no? Por ejemplo, cuando comenzó el movimiento metodista en el siglo XVIII, Juan Wesley, uno de sus fundadores, fundador principal, digamos, él venía del anglicanismo, digamos, y él empieza como una nueva forma de pensar la vida de fe y la vida de iglesia a partir de una práctica de la santidad y una práctica de la vivencia metódica de las prácticas espirituales y de la vida cristiana, que lo lleva a un proceso que desemboca en lo que son las escuelas dominicales modernas, digamos, que no eran quizás como las que nos habituamos nosotros en el siglo XX, donde quizás eran, donde terminan siendo escuelas dominicales en el sentido de escuelas de enseñanza bíblica el domingo, ¿no? Sino que eran escuelas dominicales en el sentido de que se enseñaba a los niños a leer y escribir y todo lo que tenía que ver con la órbita de la cultura a partir de la Biblia y en relación con la Biblia también. Es decir, empieza a haber un impacto cultural educativo en sociedades muchas veces analfabetas, eh, a partir de ser instrumentos de la misión en toda la órbita de la sociedad, por ejemplo, educativa. Hace años mamá había comenzado un plan en Marcos Salcedo en esta línea, ¿no? Es decir, haciendo tareas educativas, de deberes vigilados, de apoyo a los estudiantes de primaria y secundaria del barrio, que muchos habían dejado la escuela o el liceo o, o distintas cuestiones vinculadas a eso, donde se trataba de que se retomaran o siguieran o terminaran, y muchos de esos hoy han terminado o están terminando secundaria y similar, ¿no? Y otros que pasaron por la escuela dominical en su momento, y el impulso también que se les dio, desembocó, por ejemplo, que algunos después llegaron a la universidad y otros, y digamos, en contextos donde algunos no tenían la idea de terminar ni siquiera la primaria en algunos casos, y en otros, bueno, no terminar la secundaria o lo que fuera, y bueno, pero son pequeños esfuerzos, pero cuando hay un avivamiento y un impacto cultural grande es cuando en una nación realmente, ¿verdad? Este proceso, ¿no? Que hoy en día uno mira que las cuestiones educativas están en muchos lados. Por ejemplo, en Argentina hay desde hace muchas décadas, eh, hay muchas iglesias que tienen colegios que son propios de la iglesia. Este, bueno, el propio colegio, por ejemplo, el BTS, donde yo trabajo, muchos conocen y muchos estamos vinculados de cierta forma, también comenzó como una obra de una iglesia que después terminó convirtiéndose en una obra interdenominacional, independiente, digamos, donde se identificaba con diversas iglesias, con una fe cristiana evangélica, pero donde el objetivo además era el impacto educativo en la sociedad, en la cultura, etcétera. Entonces, eh, y en Argentina, como les decía, hay iglesias que tienen colegios propios que después realmente contribuyen muchísimo al impacto social y cultural. Y lo mismo pasa con los que van a las cárceles, lo mismo pasa con los que están en la salud, lo mismo pasa este, la obra digamos, de instituciones de salud, por ejemplo, también muchas veces surge con estos objetivos u otros colegios, o la que tiene que ver con empresas, por ejemplo, empresarios que ponen su empresa o su interés empresarial ligado a apoyar causas o formas en las cuales la fe se va desarrollando hacia la sociedad para impactar con el Evangelio de Cristo de una manera integral, completa, y lo mismo en cualquier otra esfera de la vida. Otras áreas que se han ido afectando en los últimos años, por ejemplo, que es más un fenómeno de fines del siglo XX, principio del XXI, que tiene que ver, por ejemplo, con el impacto en las artes, en la cultura, en la música, en la literatura, etcétera, que en realidad es algo que, si uno mira para atrás, en los siglos anteriores, era mucho más fuerte por momentos. Pero después a veces hay un declive y después vuelve el impacto porque empieza a haber un nuevo avivamiento o una nueva tendencia a impactar desde estas áreas en la sociedad. Yo que sé, uno piensa, por ejemplo, un Johann Sebastian Bach, por ejemplo, que era quizás el mejor músico de la historia, uno de los mejores músicos de la historia. Él, todas sus obras que eran instrumentales, las dedicaba al Señor, digamos, y siempre firmaba al final que todas sus piezas musicales compuestas eran para la gloria de Dios. Y uno dice, pero eran instrumentales, no tenían letra, no tenían... Pero él entendía que su música estaba puesta al servicio de Dios, ¿no? Entonces, de alguna forma, uno dice, pero ¿y por qué no tenemos más Bach hoy?
Bueno, hubo momentos en la historia en los cuales eso impactó de una manera muy profunda y luego a veces hay un repliegue, hay etapas, por ejemplo, donde la iglesia empieza a tener tanto conflicto con el mundo que de alguna manera se encierra dentro de las iglesias. Eso pasó mucho en el siglo XX, en las etapas donde había mucho liberalismo teológico, entonces muchas iglesias que terminaron generando el movimiento fundamentalista, digamos, se empezaron a encerrar en sí mismas, y muchas de nuestras iglesias vienen de esas tradiciones, ¿no? De alguna forma de la idea de, bueno, salir a predicar, pero solo predicar el Evangelio de una manera muy, que solo que tenga que ver, digamos, con la órbita de la salvación y nada más, y lo demás como que quedaba en un plano secundario, pero si uno mira los avivamientos evangelizadores de los siglos que nos precedieron, la evangelización no estaba separada de las otras esferas de la sociedad y de todas las áreas del ser humano, es decir, lo biológico, lo psicológico, lo espiritual, lo emocional, lo relacional, la vida en sociedad, todo estaba conectado con el Evangelio. Y a veces hemos como separado esas áreas, divorciado esas áreas, y entonces empezamos a asociar que la vida cristiana es solo ir al domingo a la iglesia y es solo participar de rituales religiosos, pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es el impacto de la fe cristiana en todas las esferas y áreas de la sociedad, desde mi persona como un ser integral y completo, que eso afecta después a la cultura, a la política, a la economía, a la sociedad toda, a la educación, etc. Entonces, las misiones, de alguna forma, de aquellos que han sentido la necesidad de ir a predicar a otros lugares, que han sentido el llamado de Dios de hacer esto, eh, si uno piensa, por ejemplo, entre el siglo XX y el XXI empezó a haber una reformulación de este concepto de misión, que hoy en día es muy popular, donde, por ejemplo, pasa que mucha gente entiende que se puede hacer misión no solamente yendo a un país lejano, sino que también ser misionero es vivir como si en el espacio donde yo me muevo, que puede ser una cultura del mundo alejada de la cultura de la iglesia, también ahí es un espacio de misión donde yo tengo que poder predicar en ese lugar. Obviamente no es el mismo concepto de misión o de ser misionero que el otro, pero también es un concepto de hacer misiones o de ser un misionero en el lugar donde uno habita, ¿no? Y ese lugar donde uno habita es su profesión, su trabajo, su barrio, su zona de influencia, sus amistades, la gente que viene a su casa. Es decir, cualquier espacio, ¿no? Se dio mucho, por ejemplo, de muchos artistas que en el siglo XX este, sintieron realmente la idea de que si su talento estaba vinculado, por ejemplo, a la música o a las artes en general o a otras cosas, tenían que ser misioneros en ese espacio también y tenían que hablar el lenguaje de esas personas de la misma manera que los que van a una cultura lejana tenían que poder hablar ese lenguaje digamos, y comunicar esas verdades inalterables en sociedades donde se hablaba otro idioma, ¿no? Algo parecido a esto le pasaba, por ejemplo, a Daniel cuando está en Babilonia, ¿no? O sea, él recibe una influencia cultural, ideológica, educativa, muy distinta a la que él había recibido en el pueblo de Dios, pero él termina impactando en esa sociedad y donde ese diálogo con esa sociedad, ese lenguaje que él, y esto aparece descrito, por ejemplo, en el primer capítulo de Daniel, digamos, cómo de alguna forma él es nutrido de la cultura babilónica y luego su conocimiento de esa cultura lo hace impactar en ella. Pero quizás más llegando al Nuevo Testamento, uno de los ejemplos más importantes de esta evangelización, discipulado, impenetración cultural y espiritual tiene que ver con el caso del apóstol Pablo, ¿no? Y yo creo que en la historia de Pablo, si ustedes leen a fondo la historia de Pablo, no solo sus cartas, sino lo que se relata en el libro de Hechos, uno encuentra que en Pablo tenemos el ejemplo quizás más importante de cómo asumir esa misión dada por el Señor Jesús, tomársela con mucha responsabilidad y empezar a actuar en conformidad con ella. Y yo creo que el mensaje para hoy es que aprendamos de un caso, de tantos que podríamos ver en la vida de Pablo, en el cual podemos ver cómo él actuó en relación a este tema, ¿no? Cómo llevó adelante su misión, cómo llevó adelante su tarea misionera y cómo deberíamos cada uno de nosotros hoy preguntarnos si estamos haciendo lo mismo o no.
Y ese es el desafío para hoy, que nosotros reflexionemos sobre nuestro rol como misioneros en el lugar donde Dios nos ha puesto y nos ha dado, y a la vez, si pensamos, bueno, quizás yo no estoy llamado a ser un misionero en algo tan concreto como otros, más allá de que pueda ser mi tarea de misión donde estoy, pero quizás no estoy llamado a eso, bueno, ¿cómo puedo colaborar o apoyar, por ejemplo, a otros que sí lo están haciendo en otros espacios? Entonces, quizás orar sobre eso es muy importante. El otro día íbamos a tener eh, a una misionera amiga nuestra, justamente, que por un tema tecnológico, digamos, se nos pospuso, digamos, iba a ser el domingo pasado, nuestra hermana Cristina Martínez, que está en Honduras en este momento, y que ella sintió ese llamado de Dios de llevar el mensaje de Dios a otras naciones y a ser misionera en otros lugares. Y la hemos tenido muchas veces entre nosotros, es una hermana a quien apoyamos mucho en oración y nos identificamos mucho con lo que ella está haciendo. Pero si Dios quiere, la tendremos pronto, el próximo domingo. Y, y entonces, en cierta forma, también lo que reflexionemos hoy tiene mucho que ver con lo que después a nivel práctico vamos a escuchar eh, de lo que ella nos comparta, ¿no? Pero hoy quisiera que podamos ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que pasó con el apóstol Pablo en este sentido, cómo él actuó en relación a esto, ¿no? Y podríamos, como dije, leer muchísimos capítulos del libro de Hechos, leer muchísimas cosas que Pablo cuenta en sus cartas, pero vamos a ir a una parte concreta que está en Hechos capítulo 21, porque en este capítulo vemos, si ustedes miran para atrás lo que pasó antes, vemos que Pablo pasó por un montón de ciudades, un montón de lugares eh, paganos, ¿no? Es decir, países, fue pasando por todo lo que era Asia Menor y distintas zonas que tenían que ver, por ejemplo, con Grecia, con Italia, em, pasa por Roma, pasa por Atenas, pasa por otras ciudades como Listra, Éfeso, ¿no? Que es donde actualmente estaría, digamos, Turquía, pasa por diferentes lugares, ¿no? Donde va llevando el Evangelio saliendo de Jerusalén y del territorio, digamos, donde lo predominante era la cultura hebrea, ¿no? Y eso es lo que primero tenemos que entender, que nosotros no vivimos en una cultura, digamos, que tenga que ver con nuestro vivir espiritual, como también en realidad cuando empieza el cristianismo se va apartando cada vez más de lo que era el judaísmo de ese momento, ¿verdad? Porque si bien los cristianos nacen del judaísmo, pero después el hecho de asumir que Jesús es el Mesías los empieza a distanciar, ¿no? Y si bien de alguna forma el cristianismo nunca se separa del todo de la tradición judía, en el sentido de que todo lo del Antiguo Testamento tiene que ver con el Nuevo, y nunca lo podemos separar del todo, pero hay cosas que separan la manera de entender el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y entonces nosotros al estar ahora en este nuevo pacto establecido por el sacrificio de Cristo, digamos que Pablo entiende que, a ver, el pueblo de Dios se va a gestar no solo de la fe que puedan empezar a tener los judíos respecto a animarse a creer que Jesús es realmente el Mesías que están esperando, sino que Pablo va a recibir de parte de Dios la tarea, la misión de llevarlo a esos otros pueblos de la tierra que no creían nada de esto, no creían en esas profecías mesiánicas, no esperaban ningún Salvador, no esperaban ningún Mesías. Es decir, estamos hablando de los paganos que estaban representados especialmente en ese momento por la cultura griega y la cultura romana. Y ahí es donde Pablo va a estas ciudades que decíamos, ¿no? Y en cada una de las ciudades que va, Pablo genera un alboroto, Pablo genera líos, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que va llevando su mensaje y arma escándalo realmente, ¿no? Arma escándalo en Listra. Si ustedes miran para atrás, en el capítulo 14, por ejemplo, dice que él va con Bernabé a esta ciudad de Listra
y hacen un milagro de parte de Dios. Es decir, Dios hace un milagro a través de ellos, mejor dicho, y cuando se produce esta sanidad que se da porque ellos oran a Dios y una persona enferma se recupera, y entonces nadie niega el milagro. Pero ¿qué pasa? Como ellos creían en la religión olímpica y en las creencias que venían del mundo griego, piensan que entonces Pablo y Bernabé deben ser dioses del Olimpo que han bajado en forma humana y que han hecho algo. Entonces confunden a Pablo con el dios Hermes y a Bernabé con el dios Zeus, ¿no? Y Pablo, ¿qué hace? Les dice, no, no, miren que no es así. Esos dioses en lo que ustedes creen son falsos. O sea, no son verdaderos. Son creaciones que ustedes han hecho y deben volverse de una vez por todas al Dios verdadero. Y se rasga las vestiduras en señal de molestia porque le quieren rendir un culto a Pablo, ¿no? Y entonces él les dice, no es así, no hagan esto, eso es idolatría, ¿no? Y ahí se arma un escándalo. Después sigue más adelante y llega a Atenas, el capítulo 17. Cuando llega a Atenas, empieza a discutir con los filósofos epicúreos y estoicos, que eran las corrientes filosóficas griegas importantes en la época, que eran prehumanistas, podríamos decir, corrientes que buscaban la trascendencia, buscaban el sentido de ser de la existencia, ya sea en el mundo terrenal o en un mundo más trascendente, eran opuestas entre sí, pero digo, tenían una postura donde nada tenían que ver con la concepción judío-cristiana. Entonces Pablo les predica y les dice, vino alguien que vino al mundo y que un día volverá a juzgar al mundo con justicia, pero que Dios lo resucitó y ha venido a decirle a todas las personas que se vuelvan de su error y se arrepientan y se vuelvan a Él, porque Dios ha creado todas las cosas trayéndoles a través de su revelación el plan para el mundo. Y todo esto él lo explica ahí en ese pasaje de Hechos capítulo eh, 17, y ahí vemos cómo también se arma un escándalo, ¿no? Pero algunos pocos creen, es decir, él termina discutiendo en el Areópago, que es donde se discutía todos los temas filosóficos, intelectuales, éticos, donde frecuentaban los filósofos, los artistas, la gente más influyente en la cultura, y Pablo le habla a toda esta multitud que se burlan de él, ¿no? Se burlan de él, pero dice que unos poquitos terminan creyendo. Y esos poquitos que terminan creyendo, uno de ellos miembro del Areópago, probablemente después contribuyen a la propagación de este mensaje en esas culturas también. Y después tenemos, por ejemplo, el capítulo 19 que llega a Éfeso, ¿no? Y cuando él llega a Éfeso, ¿qué pasa? Hay un personaje llamado Demetrio que hacía estampitas de la diosa Diana o Artemisa y las vendía, ¿no? Estampitas de plata y las vendía, como cualquiera hoy encuentra que hay gente vendiendo estampitas de santos o de lo que fuere, ¿no? Bueno, ellos vendían estampitas de la diosa Artemisa, Diana, y la gente iba y la compraba, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pablo va y sigue predicando y empieza a decir que esos dioses no son verdaderos, y entonces eso hace que Demetrio, este personaje, diga, bueno, me va a sacar el negocio. Entonces hay que hacer algo y empieza a armar un alboroto para que hagan algo con Pablo porque está predicando algo que le va a ir en contra de su propio interés económico. Y entonces lo llevan a Pablo a las autoridades, se arma todo un problema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, con este preámbulo, antes de llegar al pasaje que quiero que analicemos? Que de alguna forma Pablo empieza a predicar con insistencia, con compromiso, en un contexto totalmente contrario y hostil a lo que él podría, eh, digamos, y él sabía que era así, a lo contrario a lo que él podía haber hecho en otros espacios. Pero de todas formas, fíjense que él, siendo judío, y un judío además fariseo, es decir, era la más radical del judaísmo, viniendo de ese contexto, sus propios compatriotas, por decirlo de alguna forma, lo ven como un traidor, ¿no? Porque se ha convertido a Cristo, a Jesucristo, digamos, ha entendido que Jesús es el Mesías y lo rechazan, ¿verdad? Cuando va a los pueblos gentiles, o sea, a los pueblos paganos como estos que nombré, piensan que está loco, ¿no? Pero a Pablo no le importa nada de esto, ¿por qué? Porque Dios lo llamó. Y gracias a Pablo es que luego vamos a tener la expansión del Evangelio, no solo con él solo, porque él trabajó en colaboración con el resto de la iglesia, con el resto de los creyentes que iban añadiéndose al pueblo de Dios. No lo hace un solo hombre. Pero Pablo asumió el liderazgo de poder llevar esto porque Dios lo llamó a eso, lo respaldó y él aceptó.
ir en este camino de ser un promotor del Evangelio, pero un promotor no en el sentido de hacer propaganda, sino de llevar un mensaje que debía ser predicado para que las personas se volvieran a Dios. Y gracias a que ese Evangelio llegó al mundo gentil, llegó a nuestras naciones desde hace siglos y siglos y siglos. Y por eso, en 2000 años de historia del cristianismo, nosotros hemos recibido en nuestras naciones este Evangelio. Y entonces, fíjense lo que va a pasar, y este es el pasaje que quería comentar con ustedes. En el capítulo 21 vamos a ver el final, porque del 21 para acercarnos al 22, porque me interesa la última parte, el 21 especialmente, se da una situación muy parecida a este alboroto que decíamos, ¿no? Y miren lo que dice en el versículo 37, Hechos 21, 37. Lean el contexto previo, ¿no? Después, pero miren lo que ocurre acá. Dice, cuando ya iban a meterlo en el cuartel, está hablando de esta situación que le digo, lo agarran en el templo en un momento a Pablo, eh, y dice, cuando ya iban a meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, Pablo le preguntó al comandante del batallón, ¿puedo hablar con usted un momento? El comandante le contestó, ¿sabes hablar griego? Entonces, ¿tú no eres aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y salió al desierto con 4000 guerrilleros? El comandante le pregunta de otra cosa, ¿no? Y Pablo le dice, yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, ciudadano de una población importante, pero por favor, permítame usted hablar a la gente. El comandante le dio permiso y Pablo se puso de pie en las gradas y con la mano hizo callar a la gente. Cuando se hizo silencio, les habló en hebreo diciendo, porque estaba hablándole acá a judíos, ¿no? Entonces le dice, versículo 1 del capítulo 22. Hermanos y padres, escuchen lo que les digo en mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron aún más silencio. Pablo continuó. Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como ustedes, como todos ustedes lo hacen hoy día. Antes perseguía a muerte a quienes seguían este nuevo camino y los arresté y metí en la cárcel, ya fueran hombres o mujeres. El jefe de los sacerdotes y todos los ancianos son testigos de esto. Ellos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá en busca de creyentes para traerlos aquí a Jerusalén y castigarlos. Pero mientras iba yo de camino y estando ya cerca de Damasco, a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Los que iban conmigo vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y sigue tu viaje a Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Como la luz me dejó ciego, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Allí había un hombre llamado Ananías, que era muy piadoso y obediente a la ley de Moisés. Todos los judíos que vivían en Damasco hablaban muy bien de él. Ananías vino a verme y al llegar me dijo, hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. En aquel mismo momento recobré la vista y pude verlo. Luego añadió, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. Y ahora no esperes más, levántate y bautízate, invocando el nombre del Señor para lavarte de tus pecados. Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y tuve una visión. Vi al Señor que me dijo, date prisa, sal rápidamente de Jerusalén, porque no van a hacer caso de lo que dices de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo iba por todas las sinagogas y llevaba a la cárcel a los que creían en ti y que los golpeaba y que cuando mataron a tu siervo Esteban, que daba testimonio de ti, yo mismo estaba allí, aprobando que lo mataran, e incluso cuidé la ropa de quienes lo mataron. Todo esto se relata en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Que es la primera aparición de Saulo, luego Pablo, ¿verdad? Al final del capítulo 8 se dice esto, ¿no? Que Saulo ve la muerte de Esteban y se estaba contento con esto, y ahí se lo describe a Saulo por primera vez, ¿no? Y en el 9, esto otro que leíamos, donde se da la conversión de Pablo. Versículo 21. Pero el Señor me dijo, ponte en camino que voy a enviarte a naciones lejanas. Y este versículo me parece clave, ¿no? Voy a enviarte a naciones lejanas. Pablo va a recibir de aquí en más, luego de su conversión tan extraña la manera en la que se convierte, pero recibe, como todos nosotros, si uno
nos pusiéramos a preguntar cómo nos hemos convertido cada uno de nosotros, seguramente podamos dar testimonio de cosas, quizás, no digo exactamente iguales a las de Pablo, pero sí cosas que tienen que ver con los momentos donde Dios nos habló, ¿no? Donde Dios nos tocó el corazón y nos dimos cuenta de que teníamos que creer en Él. Y lo que recibe de parte de Dios es, te voy a enviar a naciones lejanas. Pero fíjense que esto es muy distinto a creer que el cristianismo es una fe donde yo me convierto en cristiano y entonces todo funciona fenómeno, todo va a andar de la mejor manera. Ahora encontré la manera, no sé, de tener popularidad, de hacerme rico, no sé, de triunfar socialmente. Nada que ver, ¿no? Es decir, acá Pablo va a recibir, digamos, una misión que lo va a llevar a decir, bueno, si vos realmente crees en mí porque me revelé a vos, mirá que seguirme no es fácil. Y yo creo que ese es el mensaje que Dios nos está dando a todos nosotros hoy. Nos está diciendo, ustedes son creyentes en mí, ustedes creen en mí, la vida cristiana no es fácil, ¿no? O capaz que hace 40 años que sos cristiano, capaz que hace 10, capaz que hace 5, capaz que hace 2, capaz que hace 1, capaz que todavía no te convertiste, pero mi vida contigo es una vida de compromiso, pero no es una vida donde todo va a andar fenómeno. Va a haber momentos buenos, momentos malos, momentos de subidas, momentos de bajadas, momentos donde tendrás que luchar con dificultades varias, pero lo que más importa es mi compromiso contigo, dice el Señor, ¿no? O sea, el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros esto mismo. Nos está diciendo, como le dijo a Pablo, te voy a enviar a naciones lejanas, pero no para que se fuera de vacaciones a naciones lejanas. Lo iba a mandar a naciones lejanas para que cumpliera la misión que tenía para él, y era una misión que lo iba a llevar no solo a la cárcel, sino al maltrato, al encadenamiento por momentos, a que se, a que lo golpearan, a que se burlaran de él, a que lo consideraran un enemigo y donde terminaría en la muerte. Pero una muerte que no era en vano, sino que era la muerte de alguien que entendía su propósito en la vida. Y nosotros tenemos que pensar que si no entendemos nuestro propósito en la vida, vamos a vivir como si estuviéramos de vacaciones en este mundo. Pero eso no es el plan que Dios tiene para nosotros. No es que esté mal que nos vayamos de vacaciones, no, nada que ver con eso tampoco. Al contrario, Dios quiere que disfrutemos de la vida, que hagamos todo lo que esté en nuestra mano hacer mientras sea acorde a la voluntad de Dios, mientras sea algo adecuado, correcto. Pero el problema es que ese no puede ser el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida no puede ser ganar dinero, el centro de nuestra vida no puede ser tener un triunfo profesional, el centro de nuestra vida no puede ser seguir simplemente una causa humanitaria, el centro de nuestra vida no puede ser eh, formar una familia y ya está. El centro de nuestra vida no es solo eso, que son cosas que son muchas veces consecuencias de vivir para Cristo, muchas veces trae consecuencias buenas a todo, trae todo eso consigo, pero esas son las bendiciones que Dios nos da y que son consecuencias de seguir el reino de Dios y que esas consecuencias buenas a veces también traen consecuencias que pueden para nosotros no ser tan buenas. O sea, hay momentos donde habrá prosperidad y hay momentos donde habrá necesidad. Hay momentos donde habrá triunfos y habrá momentos donde habrá derrotas. Habrá momentos donde habrá sufrimiento y habrá momentos donde habrá alegrías varias. Y habrá momentos donde habrá dolor y habrá momentos donde habrá un éxito muy grande. Entonces, la vida cristiana tiene que entenderse de esa forma, ¿no? No es una utopía ideal donde todo va a andar bien a los ojos humanos, sí bien a los ojos del reino de Dios, pero el reino de Dios no analiza las cosas como las analiza el humanismo. El humanismo cree que el ser humano anda bien cuando satisface sus necesidades básicas, cuando triunfa en sus deseos propios, cuando fortalece su yo, cuando afirma su identidad personal. Sin embargo, todo eso para Dios es al revés. Es decir, la identidad que Dios quiere que afirmemos es la de Cristo en nosotros, no la de nosotros, porque Dios nos trajo al mundo de una forma en la que nos quiere moldear. Entonces, eso es lo contrario a afirmar nuestra identidad. O sea,
porque si bien las identidades se construyen, pero una cosa es construirlas según mi propio deseo y otra es construirlas según lo que Dios quiere que yo construya. Y esa es la gran diferencia. Lo mismo pasa con la vida profesional. Si yo quiero triunfar en la vida profesionalmente, en un trabajo, en una profesión, en algo que estudié, en lo que sea, y mi objetivo último es ese, cuando llega a ese techo me pregunto qué más hay y después me doy cuenta de que no hay, o sea, de que hay un vacío ahí, porque eso no me dio toda la satisfacción que iba a querer. O lo mismo pensar que por el hecho de simplemente formar una familia, entonces ya logré el sumum. Hay gente que vive toda su vida esperando casarse, o esperando tener hijos, o esperando, no sé, llegar a anciano con determinadas cuestiones. Pero en realidad todo eso son bendiciones que Dios nos da, son formas en las que podemos eh, eh, servir a Dios como familias y juntos y desde esa base que Dios ha creado, pero no es el sumum de todo. Porque si no, entonces las personas solteras, por ejemplo, o las personas viudas que no se han vuelto a casar, o las personas que han tenido que pasar quizás por alguna situación de abandono de su cónyuge, o cualquier otra situación, entonces serían personas totalmente frustradas en la vida. Y no es así, porque Dios en realidad trabaja en nosotros de la forma en la que Dios quiere transformar nuestra naturaleza y donde todo lo que nos da como bendiciones son bendiciones, pero no podemos buscar a Dios por las bendiciones. Las bendiciones son una consecuencia. Las bendiciones no son el objetivo de la vida. Y Pablo acá entendió esto, porque si Pablo hubiera buscado solo las bendiciones de Dios, entonces Pablo hubiera dicho, bueno, eh, ¿qué me voy a ir yo a esas naciones lejanas? ¿Qué voy a ir yo a predicarle a los gentiles? ¿Qué voy a tener problema con los fariseos de los que yo provengo? ¿Qué voy a hacer todo eso si todo eso me va a traer solamente problemas? Y digo esto porque a veces no nos damos cuenta de que cuando asumimos que somos hijos de Dios y asumimos la fe cristiana y decimos a otras personas que somos cristianos y se lo compartimos, quisiéramos como una vida perfecta, digamos, donde quisiéramos quedarnos tranquilos, ¿no? Quisiéramos que nadie nos moleste respecto a lo que Dios nos llama. Pero Dios, cuando pasa eso, nos va a molestar. Dios te va a sacudir, Dios te va a zarandear, Dios va eh, a molestarte un poco, porque va a querer que vos cumplas su voluntad. Entonces uno dice, ¿y cómo sé esto? Bueno, todos los días tendríamos que preguntarle al Señor qué quiere de vos, qué quiere de mí. Esa debería ser nuestra actitud. Cada día, cuando nos levantemos, tenemos que consultar al Señor. Pero ¿cómo podemos consultar al Señor si estamos embarullados en nuestros intereses diarios? Si estamos metidos solamente en nuestros propósitos personales, si nos trazamos una lista de metas o ni siquiera las trazamos, pero tratamos de hacer año a año cosas que queremos hacer y nada de eso tiene que ver con lo que Dios quiere que hagamos. O en todo caso son cosas secundarias. Bueno, si estamos en esa situación, arrepintámonos, pidámosle perdón al Señor por esto y busquemos obedecerlo, ¿no? Y busquémoslo en lo que muchos llaman el cuarto secreto, ¿no? ¿Qué es eso? Es decirle al Señor en la intimidad de mi corazón, donde no hay más nadie que el Señor y yo, decirle, Señor, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde me querés? ¿Cómo puedo usar los talentos, los dones, las influencias, los lugares de participación en los que estoy, las personas con las que estoy? ¿Cómo puedo yo ser un canal para que más personas puedan conocerte a través de mí y para que se pueda cumplir la voluntad de Dios en la sociedad, en la cultura, en el lugar donde habito o quizás en una tierra lejana donde capaz que me llamas a ir? Entonces, ese es el llamado que Dios nos está haciendo, ¿no? Fíjense lo que pasa acá, y quiero ir redondeando, ¿no? Cuando a partir del versículo 22 lo maltratan, le dicen que no tiene que vivir, que lo maten, etcétera, y en un momento que lo azotan a Pablo, Pablo reacciona y miren lo que dice, versículo 25.
Dice, pero cuando ya lo tenían atado para azotarlo, Pablo les preguntó al capitán, le preguntó al capitán que estaba presente, ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano y además sin haberlo juzgado? Y ahí es como que quedan todos medio asombrados, ¿no? Y entonces dice, al oír esto, el capitán fue y avisó al comandante diciendo, ¿qué va a hacer usted? Este hombre es ciudadano romano. Y ahí le pregunta, ¿no? Si es verdad, y Pablo le dice que sí. Y el comandante le dice, a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano, le dice. Y Pablo le dice, bueno, yo lo soy de nacimiento, ¿no? Porque Pablo había heredado esa ciudadanía romana. Y eso sería como hoy ser ciudadano, por ejemplo, de la Comunidad Europea. Bueno, Pablo era ciudadano romano en ese momento, era judío por pertenencia, por instrucción, por educación, por fe original, convertido ahora al cristianismo, pero era ciudadano romano y conocía a fondo la cultura griega. O sea, era una persona que tenía prácticamente todos los conocimientos necesarios y todas las vinculaciones hasta políticas necesarias como para poder tener algún tipo digamos, de favor en ciertos momentos puntuales, ¿no? Obviamente ser ciudadano romano no lo iba a liberar, no iba a hacer que lo dejaran libre, pero sí le hizo ver a ellos que, miren que no, me están juzgando mal. O sea, lo que hizo fue exponer la injusticia que se estaba desarrollando y que muchas veces nosotros hoy también tenemos que utilizar a nuestro favor, pero que no es nuestro, es el favor de Cristo. Es decir, si tenemos posibilidades humanas de tener ciertas cosas que sirvan para el reino de Dios, aprovechémoslas, que es lo que hace Pablo acá, utiliza su ciudadanía romana para ganar un poco más de tiempo, para que se den cuenta de su injusticia, para eh, penetrar aún más, ¿no? Después más adelante, siguen produciéndose alborotos, ¿no? Hay planes para matarlo. Y bueno, sigan leyendo el final, porque por temas de tiempo hoy no podemos seguir. Pero quería terminar con esta parte porque justamente también en el capítulo 23 Pablo utiliza las diferencias que tenían en el pueblo judío en ese momento para salir a flote, ¿no? Cuando está frente al sumo sacerdote y también lo hacen maltratar y demás, Pablo le habla a Ananías, ¿no? Y cuando se da cuenta de que hay fariseos y saduceos, que los dos tenían diferencias importantísimas, aunque eran dos bandos importantes del judaísmo del momento, los fariseos creían en la resurrección corporal, creían en un montón de cuestiones así, y los saduceos no. Y entonces Pablo utiliza eso para que se peleen entre sí y se divida la reunión, ¿no? Y entonces él pasa a ser un lugar secundario en la discusión y terminan discutiendo entre ellos, y eso le permite también, a través de ese alboroto, eh, que lo saquen, ¿no? De este lugar donde lo tienen ahí recluido, ¿no? Léanlo después, todo el capítulo 23. Pero termino con el versículo 11 del capítulo 23. Dice ahí, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo, Pablo, porque así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así tendrás que darlo también en Roma, ¿no? Y entonces Pablo terminará, digo, todos sus días, y lo vemos en sus cartas, dando instrucciones precisas a la iglesia de cómo deben vivir, de qué deben hacer, porque Dios le reveló estas verdades en consonancia además con lo que había revelado Dios antes a otros. Y entonces nosotros tenemos toda esta fuente documental, tenemos toda esta base para poder vivir la vida cristiana como debemos hacerla y donde después el Espíritu de Dios va confirmando a nuestro espíritu que esto es así, ¿no? Que esto es verdad. Hasta que Cristo vuelva, tenemos que vivir viviendo esta misión, valga la redundancia, tenemos que seguir esta misión en todo lugar, en todo tiempo, y sin desmayar por los problemas de la vida, sin desmayar por las circunstancias difíciles, sin desmayar cuando haya enfermedad, cuando haya problemas económicos, cuando haya situaciones de dificultades varias, sin desmayar, porque tenemos que mirar la realidad desde los ojos de Dios y no desde los ojos nuestros. Los ojos nuestros son ojos de desánimo, son ojos de negatividad, son ojos de derrota, pero los ojos de Dios no son así. Son ojos de triunfo, son ojos de victoria, son ojos
de, de, de verdad y son ojos de, del optimismo que Dios nos da mediante entender que Él ha triunfado, ¿no? Y entonces eso hace que nosotros podamos confiar en que Él va a obrar en todas las circunstancias, ¿no? Y a veces cuando menos lo esperamos hace un milagro, o a veces cuando menos lo esperamos nos lleva a un lugar que no esperábamos, o a veces cuando menos lo esperamos empieza a llamarnos a algo que pensábamos que nunca iba a pasar, y cuando menos lo esperamos empieza a abrir puertas que parecían cerradas, ¿no? Entonces, confiemos en el Señor y entreguémosle nuestra fe a Él, para que Él la moldee, para que Él la transforme a su imagen y entonces nos lleve a hacer misiones en todo lugar. Y si tenemos que apoyar a otros que están haciendo misiones en lugares lejanos, que es a lo que también nos llama, la iglesia tiene que comprometerse con esas misiones porque son nuestros hermanos que están en ese lugar, ¿verdad? Y entonces que Dios pueda también hablarnos cuando escuchemos a Cristina y su testimonio y a otros que vendrán en otros momentos seguramente también y nos hablen y nos muestren cómo también llevan el mensaje de Dios en distintos espacios. Bueno, que nosotros podamos hacer lo mismo, donde Dios nos llame. Amén. Así que oremos para terminar y que el Señor nos bendiga. Señor, gracias porque hemos podido meditar en tu palabra y ver cómo Pablo tuvo que sufrir, pero a la vez triunfó. Triunfó porque a él no le importaban las pruebas, las dificultades, porque tenía la perspectiva correcta de las cosas. Y él obedeció el llamado a cumplir tu misión, Señor. Y el Señor fue claro en Mateo 28 cuando dijo cuál es nuestra misión. Debemos ir a toda la tierra a ser discípulos. Y toda la tierra va desde mi vecindario, desde mi trabajo, desde mi familia, desde mis zonas de influencia, hasta los confines más lejanos de la tierra. Y ahí es donde tenemos que hacer discípulos, en todo lugar, en todo tiempo, hasta que vos vuelvas, Señor. Por eso, ayúdanos a aplicar esto. Renunciamos, Señor, ahora a todo pecado que nos impida hacer esto, Señor, a toda limitación mental, psicológica, a toda limitación física que pueda afectar, Señor, a toda limitación en lo relacional, en la vida con otros. Cualquier atadura que podamos tener, Señor, la cortamos, ahora la cancelamos para que vos puedas hacernos libres, para que podamos cumplir realmente la misión que tenés para nosotros. Pero ayúdanos a obedecerte, Señor, que podamos comprometernos con eso ahora, cambiar nuestra perspectiva, empezar a ejecutar esos dones y talentos que están en nosotros, que vos pusiste, pero quizás están escondidos, que están dormidos, que los activemos, Señor, que los podamos poner en juego para que tú trabajes en este mundo a través de nosotros. Te entregamos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.